Bitch never had like that. Facing pill while eating from the. Bitch never had like that. Facing pill while eating from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Fabio. A continuación desarrollaremos el capítulo 3. El capítulo 2 no se desarrolla debido a que simplemente los programas que se pueden utilizar y algunas sugerencias y formas en las que se podrían realizar los cálculos de los métodos a través de distintos sistemas y softwares. Así que por lo tanto nosotros abarcamos directamente el capítulo número 3, en el que desarrollaremos las definiciones de aproximaciones, errores de redondeo, bien, errores de truncamiento, etc. Bien, el primero entonces será error de redondeo. Antes déjenme decirles que los errores se deben a que, como vimos en los ejemplos anteriores, en el momento en que utilizamos los métodos numéricos, estos están obligados prácticamente a cometer errores debido a que no son la solución exacta. En ingeniería nos vemos impedidos, ¿bien?, debido a la complejidad que existe de utilizar las soluciones analíticas. Por eso es que utilizamos los métodos numéricos que tienen errores. Entonces nosotros definiremos dos, que son los que tendremos en cuenta, que son los errores de redondeo y de truncamiento. El error de redondeo básicamente se debe a la capacidad limitada de almacenamiento de las computadoras. El de truncamiento se debe a la diferencia entre la formulación matemática exacta y la aproximación numérica. Otra definición a tener en cuenta es el hecho de las cifras significativas. Bien, para decirlo de una manera formal, podemos decir que las cifras significativas de un número son aquellas que pueden utilizarse en forma confiable. Esa es la idea. Se trata del número de dígitos que se ofrecen con certeza más uno que puede ser aproximado. Bien, otra definición importante que tenemos que tener en cuenta es la exactitud junto a la precisión. Bien, la forma convencional en la que se puede expresar exactitud, bien, es junto a estos gráficos que nosotros tenemos, igual la de precisión. Fíjense que nosotros en primer caso o en primer término tenemos el ítem A, bien, que tiene una dispersión bastante elevada. Sin embargo, cuando vemos el gráfico B, nos damos cuenta que hay una mejor exactitud. Bien, cuando vemos el C, nos fijamos que ha aumentado la precisión, bien, en menoscabo de la exactitud. Bien, fíjense que si bien es cierto que está bastante cerca un valor de otro, no son exactos, bien, porque el centro se encuentra alejado. Y por último tenemos el diagrama D, que nos muestra una alta exactitud, bien, junto a una excelente precisión. Entonces podemos decir que la exactitud es qué tan cercano está el valor calculado o medido respecto del valor verdadero. Y la precisión es qué tan cercanos se ubican entre sí los distintos valores calculados. Ok, bueno. Entonces, luego de haber dicho esto, vamos a las definiciones del error. Bien, es una primera aproximación a cuál es su definición.
Sabemos que los errores numéricos surgen del uso de aproximaciones para representar operaciones y cantidades matemáticas exactas. Estas incluyen los errores de truncamiento, que surgen del empleo de aproximaciones como un procedimiento matemático exacto, y los errores de redondeo que se producen cuando se usan números que tienen un límite de cifras significativo para representar números exactos. Para ambos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto o verdadero y el aproximado está dado por una igualdad que reza lo siguiente: valor verdadero es igual al valor aproximado más el error. Eso significa que el error entonces es igual al valor verdadero menos el valor aproximado, simplemente despejando de la primera ecuación que estamos viendo acá. Bien, ese E sub t se usa para denotar el valor exacto del error. Bien, eso es lo que denota el E sub t. Bien, ese t básicamente significa true, bien, valor verdadero. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver que una desventaja de esta definición es que no toma en consideración el orden de la magnitud del valor que se estima. Por ejemplo, un error en centímetros es mucho más significativo que uno si se está midiendo un remache en lugar de un puente. Bien, entonces una manera de tomar en cuenta las magnitudes de las cantidades que se evalúan consiste en normalizar el error respecto de su valor verdadero. Entonces nosotros podemos escribir que el error relativo fraccional verdadero, o el error relativo verdadero, bien, es igual al error verdadero sobre el valor verdadero. Ok. Y ya sabemos que el error verdadero, bien, es igual al valor verdadero menos el valor aproximado. Esto obviamente, claro que es siempre y cuando nosotros tengamos el valor verdadero, bien, que en la práctica no lo tenemos. Sin embargo, en el desarrollo, como ya hemos dicho, de este material, nosotros vamos a tener acceso a la solución verdadera. Bien, esta es otra forma de expresar lo que está arriba. Ok, el error relativo lo ponemos como error verdadero sobre valor verdadero y lo multiplicamos por 100 y de esta manera llamamos a epsilon t como error relativo porcentual verdadero. Es simplemente eso, y ahí tenemos entonces nuestra primer, si ustedes quieren, definición de lo que es el error. Ok, podríamos, y de hecho lo vamos a hacer, un ejemplito, bien, en el video de la parte práctica, en el que veremos cuál es la diferencia, haciendo referencia a cuando medimos algo pequeño, bien, y algo grande, y cómo es importante considerar este tipo de cálculos
del error, bien, ya sea el error porcentual o el error simplemente como calculamos, como habíamos calculado antes. Bueno, entonces otra forma de nosotros encarar el tema del error es el siguiente: el E sub A, bien, significa que el error está normalizado. Bien, esto utilizamos en el caso de que se desconozca el valor verdadero. Ok, entonces lo que hacemos es error aproximado sobre valor aproximado por 100. Fíjense que esto es prácticamente igual que la expresión anterior, pero antes estábamos suponiendo que teníamos el valor verdadero, entonces esto era error porcentual verdadero igual a error verdadero sobre valor verdadero, caramba, sí, por 100. Mientras que si no tenemos el valor verdadero, que es lo común, hacemos error aproximado sobre valor aproximado por 100. Muy bien. Y el error relativo porcentual lo podemos calcular con la fórmula que se encuentra más abajito, que es este. Error aproximado actual menos el anterior sobre el actual por 100. Bien, este tipo de errores lo utilizamos cuando estamos hablando de métodos iterativos. Bien, esto estaríamos hablando de un solo cálculo. Bien, y esto estaríamos hablando en el caso de que estemos utilizando un método iterativo. Bien. Perfecto, entonces. Ahora, estas iteraciones continúan hasta que nosotros decidamos. Bien. Y normalmente, cuánto se continúa, es un valor que nosotros podemos elegir. Bien, y a esto se le llama tolerancia porcentual. Ok, esa tolerancia se la consigue con este cálculo que se encuentra abajo. Bien, 0.5 por 10 elevado a la 2 menos n, donde n son la cantidad de cifras significativas que uno quiere. Ok, entonces tú decides cuántas cifras significativas son las que quieres en el cálculo. Ok, para entender un poco mejor el desarrollo de este tipo de errores, vamos a hacer también un ejercicio que se encuentra en la parte práctica. Ok, ustedes recurren a la parte práctica y ahí va a estar. Bien, este sería el ejercicio entonces. Bien, y lo que estamos haciendo acá, este es el ejercicio, y lo que estamos haciendo acá es, fíjense, utilizando ese valor de n, acá me dice estimar el valor de 0.5 con 3 cifras significativas. Ahí nosotros estamos viendo n ha adoptado el valor de 3, bien, y nos da la tolerancia. Bien, que nosotros vamos a aceptar. Ok, sería la tolerancia porcentual. Muy bien, recuerden que eso va a estar en los ejercicios y ustedes pueden recurrir a ellos.
Ok. Profundizando un poco más respecto a los errores de redondeo, vamos a considerar ciertas ciertas cuestiones de la máquina, bien, que nos van a permitir observar aquello. Bien. Entonces, los errores de redondeo tienen su origen en la cantidad limitada de cifras significativas, cosa que ya habíamos dicho, y esto al manejar magnitudes en una computadora. Bien, la representación de número en una computadora se realiza a través del sistema numérico binario, que tiene base 2, y la palabra a través de una secuencia de bits, bien, de 0 y 1. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros dentro de una máquina tenemos lo que se llama notación posicional. Ok. Espérenme un segundo. Antes de mencionarles esto, déjenme retroceder un poquito y contarles que dentro de lo que es la representación de números en una computadora tenemos los sistemas numéricos, la representación entera, bien, la representación de punto flotante. Fíjense, ahí está, esta sería parte de la representación de sistemas numéricos, ¿no? Pues está la representación entera, ¿bien? La representación de punto flotante, ok. Y básicamente ellos son los que componen los errores de los que hablábamos cuando decíamos errores de redondeo. Bien, que también está relacionado, por ejemplo, cuando se realizan cálculos grandes, bien, también operaciones aritméticas simples. La suma de un número grande y un número pequeño también me genera error. Bien, se comen ciertos números, ok. Muy bien, pero de esto la verdad es que no es algo que se tome como definiciones o algo así, así que se podrían hacer mejor un par de cálculos, bien, que de hecho hay un par de ejemplitos, bien, que se pueden manipular, ok. Y respecto a los errores de truncamiento, que sería el capítulo 2, hay un par de cosas más para desarrollar, bien, utilizando lo que sería la serie de Taylor, no de Bryce Taylor, la MK Ultra, sino el Taylor al que todos estamos acostumbrados, en el que también desarrollaremos un par de ejercicios. Entonces fíjense que los errores de truncamiento se representan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Esto en este lugar de entrenamiento en los métodos es quizá el más importante, bien, porque el de la computadora tenemos que saber para tener cuidado, bien. Sin embargo, en este nosotros tenemos que tener cuidado desde el principio.
ok. Fíjense, ahí hay una serie de Taylor desarrollada, bien, hasta n, ok. Y luego fíjense cómo está representado este término residual, bien. Este se considera un término residual que podríamos decir que es el n+1 término, ok. De hecho, si ustedes se fijan, la función es n+1. Ok, muy bien. Entonces básicamente esa es la cosa. Hay una diferencia ahí entre que tú utilizas más términos de la serie, más te aproximas al valor verdadero. Fíjense ustedes que con el primer valor la función es como una recta, o si ustedes quieren es un punto, en realidad, como ustedes quieran, bien. Luego, cuando yo voy tomando más valores, bien, esto se va aproximando de mejor manera a la función verdadera. Ok, ¿sí? El paso, recuerden, nosotros lo elegimos. Bueno, esta unidad, sin duda, la de los errores de redondeo y de truncamiento, es un poquito más práctica si la vemos en los ejercicios, bien. Así que error, vámonos a la parte práctica, bien, para ver los ejercicios y buscar entender mejor desde el ejercicio del desarrollo práctico esta unidad, ok. Recuerden visitarnos entonces en los lugares habituales. Eso es todo. Chao.